El tema de nuestra exposición es la regulación de la información genética. Los integrantes de mi equipo son Flores Peñapiero, Ramírez Flores Mariana Is, Requena Vázquez Ángelo, Llanos Anaque Jocelyn, Ríos Mondragón Raúl, Ruesta Toche Mario, Ruiz Guerrero Raiza. La información genética de una célula está contenida en su ADN, el cual contiene la información necesaria para crear miles de moléculas diferentes y con ello conformar un individuo completo. Como objetivo tenemos el de informar a las personas de lo que es y lo que significa la regulación de la información genética, además de investigar todo referente a lo que es la regulación de la información genética. ¿Qué es la regulación genética? La regulación genética es un proceso de activación y desactivación de los genes en las etapas tempranas del desarrollo. Las células comienzan a asumir funciones específicas. La regulación genética se asegura de que los genes apropiados se expresen en los momentos adecuados. La regulación genética también puede ayudar a un organismo a responder en su entorno. La regulación genética lleva a cabo una variedad de mecanismos, entre ellos la modificación química de los genes y la activación o desactivación de los mismos. Etapa regulada de la expresión genética. Todas las etapas de la expresión genética pueden ser moduladas, desde la transcripción de ADN a la de ARN, hasta la modificación post-traduccional de la proteína. A continuación hay un listado de las etapas donde hay regulación. La más extensa de ellas es la iniciación de la transcripción. Inicia con la apertura de la cromatina, pasando luego a la transcripción, además de la modificación post-transcripcional. Una vez hecho esto, pasa al transporte del ARN, en donde luego viene a ser traducido para terminar con la degradación del ARN mensajero. Los niveles de la expresión genética. La epigenética son procesos que producen cambios en la expresión genética sin alterar la secuencia de las bases. Hablamos de acetilaciones de histonas, que son aquellas que modifican los patrones de la condensación y descondensación de la cromatina, y de las metilaciones de bases, que van a impedir el acoplamiento de la ARN polimerasa a las zonas metiladas, porque dichas zonas no están transcritas, o sea, son zonas silenciadas. También tenemos la transcripcional, que se basa en la vida muy corta del ARN mensajero, ya que si regulamos su producción, en cuanto se deje de producir, desaparece rápidamente del citoplasma y la proteína para la que codifica dejará de producirse rápidamente. También vamos a tener la post-transcripcional, que es diferente a la maduración del ARN mensajero y está destacando el splicing del alternativo. Y por último, la post-traduccional, que actúa a nivel de la enzima producida, activando o inhibiendo su actividad. Ejemplos de regulación génica. Primero tenemos las proteínas de choque térmico en la mosca de la fruta Drosera melanogaster. Segundo, el operón LAG, que se regula según el tipo de alimento presente. Tercero, el uso de sistemas coloniales en virus, regulados por antiterminadores, fago-lagma o moduladores de silicin, VIH. Y por último, el activador transcripcional Gal4, que controla el metabolismo de la lactosa en la levadura, activando el Gal1, Gal7 y el Gal10. Este mecanismo permite desarrollar el sistema Gal4-UAS, que permite el estudio de la expresión genética en el ser vivo. Regulación génica y diferentes entre especies. La diferencia entre la regulación génica hace que la estructura y la función de los diferentes tipos de células de un organismo multicelular sean únicas. Si tomamos un poco en cuenta la distancia de los genes, también puede ayudar a explicar algunas de las diferencias en la forma y la función entre diferentes especies con secuencias iguales.
Por ejemplo, los seres humanos y los chimpancés tienen genomas que son aproximadamente 98.8% idénticos al nivel del ADN. Las secuencias codificantes de las proteínas de algunos de los genes son diferentes entre los humanos y los chimpancés, lo que contribuye a la diferencia entre las especies. Sin embargo, los investigadores también creen que los cambios en la regulación de los genes juegan un papel importante en hacer los seres humanos y a los chimpancés diferentes entre sí. Por ejemplo, algunas regiones del ADN presentes en el genoma del chimpancé, pero que faltan en el genoma humano, contienen una secuencia de regulación génica conocidas que controlan cuándo o dónde se esfuerzan expresa un gen. Tipos de regulación genética. Tenemos positiva y negativa. La positiva se refiere a la expresión de la información genética que se incrementa por la presencia de un elemento regulador específico que se une al ADN llamado activador. En cambio, en la negativa es cuando la expresión de la información genética está disminuida por la presencia de un elemento regulador específico que se une al ADN llamado represor. Modelo de regulación a nivel transcripcional en bacterias. Tenemos el operón. El operón es la unidad genética funcional policitrónica bacteriana que incluye genes estructurales, una región operadora, una región promotora y genes de regulación. También tenemos el promotor, que es la secuencia en el ADN donde se une la enzima ARN polimerasa antes de iniciar la transcripción. El operador es la secuencia en el ADN donde se unen los represores. También tenemos los genes estructurales y gen reguladores. El gen que codifica enzima de la vía metabólica es el estructural y el regulador es el gen que codifica una proteína reguladora. Las enzimas que conforman una vía metabólica son codificadas por una serie de genes estructurales que residen en un ordenamiento continuo dentro de un cromosoma bacteriano. Todos los genes estructurales de un operón se transcriben en un mRNA continuo que se traduce en polipéptidos separados. La transcripción de genes estructurales es controlada por una proteína represor que se sintetiza a partir de un gen regulador. Cuando se une al sitio operador de ADN, la proteína represora bloquea el movimiento de la ARN polimerasa de los genes promotores a los genes estructurales. Toda la explicación que he dicho es acerca de esa imagen del operón. En esta diapositiva vemos el operón reprimible y el operón y el operón inductible. El operón reprimible, el operón cuya transcripción se suprime o bloquea en presencia de una molécula correpresora. Los operadores inducibles y reprimibles trabajan con un principio semejante. Si el represor es capaz de unirse al operador, los genes se apagan. Y si el represor se inactiva o no puede unirse al operador, los genes se expresan. Tenemos el operón inductible. El operón inductible es el cual la presencia de una sustancia promueve la transcripción de los genes estructurales. En un operón inductible, el inductor, en este caso el disacárido lactosa, se une a la proteína represora e impide su unión con el operador. También tenemos el represor, que es la proteína reguladora de expresión génica que al unirse al ADN inhibe la transcripción. Ejerce un control negativo. También el inductor, que es la molécula que modifica al represor y así facilita la transcripción. El activador, que es la proteína reguladora de expresión génica que se une en el ADN y promueve la transcripción.
ejerce un control positivo. Y finalmente la expresión constitutiva, que es la expresión génica constante, sin mecanismo ni regulación. Se recomienda que antes de realizar ensayos de campo se tienen que efectuar efectos diferentes en estudios a nivel de laboratorio. La cámara de crecimiento o cualquier otra estructura o recinto cerrado con las condiciones de bioseguridad bien establecidos. Dichos estudios tienen que ir enfocados a evaluar los efectos peligrosos, medio ambiente, la salud humana, la salud animal, la salud del suelo, etc. De tales organismos que son manipulados genéticamente. Cuando los resultados sean favorables, se justifica realizar la siguiente etapa consistente en la evaluación a nivel de campo, lo que es un nivel experimental, tomando en cuenta las medidas correspondientes y enfocándolos en estudios que están en busca de la protección del medio ambiente y la salud humana. En primer lugar, concluimos que la expresión de los genes debe ser controlada sobre una base a largo plazo durante la diferenciación celular, que permita la divergencia en la forma y en función requerida por las células especializadas. También las células altamente especializadas como las nerviosas o musculares expresan solo una pequeña fracción de sus genes. En tercero, tenemos que son problemas con la expresión y el control de los genes que pueden ocasionar desequilibrio y enfermedades, incluyendo el cáncer. El entendimiento de los mecanismos que controlan la expresión de los genes en las eucariotas ha sido incrementado por las nuevas tecnologías y métodos de investigación. Y también tenemos lo que es el control de la actividad de los genes en los eucariotes, que involucra algunos de los principios descritos para los procariotes. Eso ha sido todo. Gracias.